Buenas noches. Vamos a comenzar. A ver si ahora sale el video. ¿Sí? Ok. Hola, ¿cómo están? Bueno, ayer han tenido esa primera práctica en formato de cuestionario, pero que no haya sido ningún problema, haya estado todo bien, ¿no? Vamos a ver acá, déjenme poner aquí la asistencia y vamos a seguir con nuestro tema de la parte de sismología. Vamos ahora a ver lo relativo a efectos de los sismos. Digamos, a ver si recopilamos, ya hemos aprendido, digamos, la parte general, conceptual de los principios que guían el diseño sismo resistente, eh, que se espera el comportamiento y eso, ¿no? Y luego ya en el origen de los sismos hemos hecho con cierto detalle por qué se originan, qué condiciones hay, dónde, cómo los medimos, y bueno, finalmente cómo llegan debajo de las estructuras, de nuestras obras civiles, no estructuras solamente, ¿no? Obras civiles en general, cómo llegan los sismos, cómo se manifiestan, entonces ya sabemos que son estas vibraciones, inclusive las registramos, ¿no? En gráficos, y de ahí podemos procesar información. Entonces, a nivel del suelo se presenta este sacudimiento con unas aceleraciones, velocidades y desplazamientos del suelo que varían muy rápidamente con el tiempo. Eso entonces es lo que va a afectar a nuestras estructuras, pero también, como hemos visto, como vieron ustedes en el sismo de Kobe, este movimiento también se manifiesta pues en el entorno, ¿no? Que hemos revisado las escalas de intensidades, cómo es el sacudimiento, y vemos que eh, afecta pues a las personas, a las construcciones y también, lógicamente, al medio ambiente, al entorno, al medio natural que hay alrededor nuestro. Todo eso tenemos entonces que tomarlo en consideración. Ahora vamos a revisar algunos de estos criterios de lo que llamamos pues los efectos o manifestaciones de los sismos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hayamos tenido de las clases pasadas que puedan ustedes tener interés en aclarar? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla para seguir adelante. Efectos o manifestaciones de los sismos, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver ahora y además otro tema. El profesor Bertero, el año 2000, que ya murió el profesor Bertero, era argentino, ¿no? Trabajó muchísimos años en la Universidad de California, en Berkeley, una autoridad en este tema de la ingeniería sismoresistente. Y sugiere que se pueden dividir los efectos de los sismos o sus manifestaciones en dos grandes grupos. Efectos directos, efectos indirectos. Ya está. Entre los efectos directos, entonces vamos a tener que este movimiento del terreno produce fallas en el terreno. Y en la película de Kobe ustedes lo vieron, ¿no? En el caso de ese movimiento, cómo se levanta un lado con respecto al otro, ¿no? Sí, pues efectivamente, vamos a ver ahora alguna de esas fotos, o sea, rompe el terreno propiamente. Depende del mecanismo, ¿no? Porque si nosotros tenemos el mecanismo de subducción, no vemos eso, ¿no? Pero si tenemos un sismo intraplaca, sí se puede ver esos desplazamientos, esas roturas de las fallas en el terreno. Y también vibraciones que son transmitidos del suelo a la estructura. En la clase siguiente, o en la sección siguiente, vamos a ver el tema de vulnerabilidad de las edificaciones, y ahí me voy a concentrar más en estos efectos de las vibraciones a los sistemas estructurales, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de efectos, digamos, que no necesariamente tienen que ver con la estructura. He puesto
He modificado ahí, he puesto un par de vistas para ilustrarlo, pero después lo veremos con más detalle. Y luego efectos indirectos, ¿no? Como consecuencia del sismo, de estas vibraciones en el terreno, y entonces se produce tsunamis, se producen los cambios de nivel en los lagos, o sea, digamos, estas olas, creo que vimos una peliculita de en una piscina, ¿no? En el Sismo de México, cómo se mueven las olas, eso es debido al sismo también. Deslizamientos, por ejemplo, como el de Chimbote de Huaraz, ¿no? El sismo de Huaraz que se deslizó, se rompió un trozo de la parte congelada del Huascarán y provocó un aluvión que sepultó Yungay. Inundaciones también, incendios, ¿no? Esas cosas son efectos que podemos llamar entonces indirectos. Bien, de este grupo primero de A, de fallas en el terreno, acá tenemos algún listadito, ¿no? Primero la rotura del suelo propiamente, ¿no? Las fallas. ¿Sí? Y luego esta vibración del suelo, por efecto de las ondas sísmicas que produce en el suelo, agrietamiento, licuación, sacudida brusca del terreno, asentamiento diferencial, escurrimiento lateral y deslizamientos. Eso, ¿no? Ténganlo presente, todo eso podemos nosotros apreciar. Bien, acá tenemos entonces este efecto directo. Esta es una falla como la de Kobe, esto es en Turquía, ¿no? Se rompe pues el terreno y se ven algunas grietas importantes. Pues este es en realidad la traza de una falla, de un movimiento de transformación, ¿no? Fallas transformantes que ha roto la zona donde está el contacto de las dos fallas, ¿no? Rotura de fallas, entonces es una rotura del terreno. Como dice acá, rotura del suelo, ¿no? Rotura por las fallas. Impresionante, ¿no? Bueno, acá no se nota mucha diferencia en el de Cobio que ustedes sí vieron en la película, decía como 1 metro de altura, ¿no? Hay unas vistas que tengo, que les voy a mostrar también, que se ve hasta más. Acá está. Yo tomé esta foto, porque nos invitaron los japoneses a visitar la falla Nojima, que está en la isla de Awaji. Cuando ustedes escuchan la película que vieron, decía, en la isla de Awaji estuvo el epicentro de este sismo, una falla que atraviesa esta isla y va a llegar hasta Kobe, ¿no? Y aquí está el movimiento interesante, y los japoneses han hecho, fíjense ustedes, para poder ilustrar que la gente no se olvide de ese tema, cómo está. Acá bien interesante cómo ha quedado la traza del el movimiento ese de un lado con respecto al otro, ¿no? Hay diferente altura, pero este es así inclinado, ¿no? Y a su vez, por supuesto, se ha desplazado. También un efecto directo, una falla en el terreno. Esta es una vista del sismo de Nazca del año, ¿cuánto fue el sismo perdón, de Pisco, del año 2007, ¿no? Y aquí vemos, cerca al puente, a la zona de San Clemente, vemos agrietamiento en el terreno, en el terraplén y en el suelo. También se aprecia licuación. Nosotros no lo estamos viendo acá, pero ustedes observen los postes. Vamos a discutir eso un ratito, a ver lo de los postes. ¿Cómo se sostiene un poste? A ver, ustedes ya son ingenieros, ya están pues, digamos, en las últimas, digamos, falta poco para graduarse, ¿no? Entonces, vamos a preguntarle aquí a ver quién nos quiere ayudar. Paul Chaviguri. Chaviguri, díganos usted cómo se sostiene un poste y por qué se ha inclinado este poste. Eh, Me parece que es por una falla geológica, ingeniero. ¿No? Los postes, ¿cómo se sostienen los postes? ¿De dónde, digamos, consiguen su estabilidad? ¿Cómo se pone un poste? ¿Tiene cimiento? Una excavación y su cimiento ciclópeo. No. Los postes se entierran, ¿no es cierto? Se hace su excavación y el poste se entierra. Entonces, o sea, está
enterrado en el suelo. De ahí deriva, digamos, su empotramiento, ¿no? Pues si usted empuja el poste, se aguanta pues porque el poste empuja sobre la tierra y ese es el empuje pasivo, como se sabe 10 veces el empuje activo, es muy grande. Entonces, si el suelo está firme, el poste se mantiene en su sitio. Pero si el suelo se licúa, se comporta como un líquido, entonces pierde pues capacidad portante el suelo y el poste se voltea. Aquí tenemos esa evidencia al prestar estos postes inclinados de este tema de la licuación. Eso es lo que vamos a ver ahora, una peliculita por ahí que tengo donde ilustra cómo es este proceso de la licuación de suelos y bajo qué condiciones se da, ¿no? Entonces, este es uno de los efectos que se producen en el suelo. Falla en el terreno, bueno, agrietamiento, licuación. Aquí ven desde de lo alto una vista del puente Guamaní sobre el río Pisco. Pues sí, aquí están pasando los vehículos. ¿Cómo está todo agrietado en esto, no? Entonces ha habido licuación, pero si acá es terreno de cultivo. Lo que pasa es que, como ustedes ven, ese es terreno muy húmedo. Cuando el terreno está saturado, entonces hay una presión del agua sobre el suelo, que es la presión de poro. Si nosotros tenemos aceleración del sismo, aumenta la presión de poro y tienden a separarse las partículas. Pierde capacidad portante el terreno, ¿no? Agrietamiento, licuación. Aquí tenemos otra vista de esto. Vean cómo se está aquí asentando. ¿Ah? Se está asentando. ¿Y por qué se va a asentar el terreno? Se ha hundido, ¿no? Por un tema de licuación. Eso es lo que pareciera ser acá. También observen, aprecien ustedes este camionzote con estos tubos parecen tubos no deben ser de agua, ¿no? Pues es bastante gruesos, ¿no? Y eso que son de concreto, que ya no se usan tubos de concreto de agua. Pero ha pasado el puente. Este puente tuvo daños. Por ahí, no sé si en cuanto tenemos unas vistas, yo creo que la quité. Pero en realidad tenía daños en el pilar del puente y unas cajuelas para evitar que el puente salga de costado y se había roto ahí el tema de la cajuela. Y prohibieron el tráfico, todo un tema, me parece una reacción exagerada, porque la estructura, si usted ve, ¿quién resiste en el puente? La viga, ¿no? El tablero, que son estas vigas, y luego los pilares, por supuesto. Entonces, si las vigas están sin daño y la parte donde están apoyados el tablero está bien, no hay por qué interrumpir el tráfico por lo menos 100%. Se puede decir, bueno, mira, ya, vamos a hacer que en vez de pasen dos vías, que pase una sola vía. Primero un camión, otro un camión. Y en general, ustedes tienen que aprender a apreciar la extensión de los daños. ¿No? Es en el edificio, dicen, está rajada la tabiquería, uy, desocupan el edificio. No, pues hay que explorar la estructura. Y por eso sí, nosotros como ingenieros sí tenemos esa capacidad para poder distinguir cuáles son los elementos resistentes y cuáles son elementos complementarios que son no estructurales. Entonces, si la estructura está bien, uno puede tomar ciertas precauciones, pero no tiene pues, que desalojar la estructura, ¿no? Así es. Muy bien. Aquí en este sismo, en la playa de Hawái, que se escribe así con J, como ustedes saben, antes de llegar a Chincha, efecto directo del terreno, licuación del suelo. La licuación es efecto directo, no, la licuación es efecto indirecto. A ver, vamos a regresar un ratito para estar seguros. Acá está. Sí, efecto directo, ¿no? Agrietamiento, licuación, sacudida brusca, asentamiento. Sí, y a veces por el propio sacudimiento del sismo sobre el suelo mismo, estamos viendo de alguna manera fallas en el terreno. Fallas en el terreno, está correcto. Entonces la licuación también es un efecto directo. Licuación del suelo. ¿Cuál es la evidencia de la licuación del suelo? Aquí esta foto es muy ilustrativa. Volcanes de arena. La realidad es barro, ¿no? Arena con tierra, arcilla, agua. Y ven ustedes que se produce aquí como este volcancito, ¿no? Acá hay un lapicero para referencia. Entonces han salido chorros de agua y y se queda, pues mira, todo lo que ha salido, en realidad barro, ¿no? Por la presión del líquido sobre el suelo sale, por eso tiene que ser un suelo que está saturado. Entonces sale
este chorro brota de la tierra, es muy impresionante. Claro, entonces eso también indica un mínimo de intensidad. Si ustedes revisan ahí en las escalas de intensidades, van a ver que eso fue por lo menos intensidad 8 para que se produzca licuación. Antes no se produce, ¿no? Y acá toda esta vegetación, bueno, que está seca o más en otros lados está bien, es indicativo que hay agua, ¿no? Que hay agua. Bien, acá tenemos, esta es una vista, acá tenemos otra vista de este cartel que se ha caído. Acá está el gramalote ese que se llama, ¿no? La playa, quizá, quiere decir que hay agua, pues, para que esto cree. ¿Ve? Observen aquí esos volcancitos, ¿no? Acá. Acá hay un acercamiento de esa vista, ¿no? Y tenemos aquí nosotros está acá, los volcancitos. ¿Qué ha pasado con la columnita? Ya vamos a ilustrarlo porque esto es interesante. Eh, a veces he preguntado, creo que tengo un dibujo por acá, a veces he preguntado, este, ¿qué pasa con esto, no? Ya, vamos a comentar aquí. Después, vamos a discutirlo primero. ¿Qué ven ustedes acá? Un cartel con una cierta masa importante apoyado sobre tres columnitas. Las columnitas tienen cuatro fierritos, ¿no? Dos aquí y dos acá. Pero, ¿cómo han fallado las columnas? Por flexión, como si fuera una viga vertical. Entonces han trabajado estos dos fierritos de acá, dos de acá, dos de acá. Y ve, se ha articulado, ¿no? O sea, se ha excedido el momento resistente de esta especie de viga vertical, porque la columna ha trabajado, como digo, como viga. ¿Ah? Se ha excedido. Entonces, ¿dónde está la fuerza sísmica? Recuerden, ya hemos hecho eso, hemos comentado, ¿no? ¿Cuál es la acción que hemos visto del sismo? Una aceleración del suelo, movimiento del suelo. Esa aceleración se transmite a lo que está encima. Ya. Y donde haya masa, se genera fuerza de inercia. Las fuerzas sísmicas, lo digo una vez más y lo repetiré en todo el curso, son fuerzas de inercia, masa por la aceleración. Entonces, si nosotros aceleramos una masa, se produce esa resistencia a quedarse en el sitio, la inercia, y se producen estas fuerzas. ¿No es cierto? Si yo muevo el piso, entonces sobre esta masa hay fuerzas. ¿Y cómo está distribuida la fuerza? Bueno, como está distribuida la masa. Pues. Si yo supongo que la aceleración de toda la masa es igual, entonces esto es una fuerza, es el total de la masa por la aceleración, suponiendo que todos los puntos se han acelerado igual, que puede ser que no, ¿no? Pero se usa una fuerza acá. Y esta fuerza ha producido una flexión sobre la base. Y la base resiste, ha resistido por flexión. Esto tiene una capacidad de momento. Entonces, aquí podríamos deducir qué aceleración ha habido acá. Sí, pues yo podría calcular cuánto ha resistido esto. ¿No es cierto? Entonces tengo el momento en que esto ya falló. Y podría calcular cuál es la fuerza que ha actuado acá, porque tengo la posibilidad de calcular la masa. Supongo la aceleración, que no la conozco, ¿no? Pero sí sé, ¿y dónde estaría aplicada la resultante de esta fuerza? En el centroide, ¿no? De esta masa. Ya pues, entonces tendría la masa por su aceleración ubicada, digamos, en el centroide de esto, que produce un momento respecto a la base, que es resistido acá. Evidentemente ha sido superado, ¿no? Pero ya pues yo igualo y de ahí puedo sacar qué aceleración tengo. Licuación. Miren cómo se ha hecho este edificio. Tiene su cimiento, ¿no? Bueno, ha sido muy rígido el edificio, el mal que bien ha permitido seguro que las personas salgan, pero se ha volteado. Eso es una falla que se presenta muchas veces y los edificios pierden pues su capacidad, la cimentación pierde su capacidad resistente por ese tema, ¿no? Antes que pasemos a eso, permítanme, voy a conectar, tengo mi cámara acá, para ver si puedo mostrarles un ratito, ¿ya? Un ratito. Ajá. ¿Están viendo este dibujito?
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Qué bueno, gracias. Este es un modelo del problemita que acabamos de ver. Es interesante, yo lo he preguntado en algún examen, ¿no? Pero ya que lo tengo acá, quisiera que ustedes explicárselo para que ustedes sepan cómo resolver cualquier problema. Imagínense, esto es el cartel, la masa del cartel acá. Acá están las tres columnitas, ¿no es cierto? Ok, entonces acá el suelo se ha movido. Dos puntos de G, dice. Ya. Esta aceleración yo puedo suponer que se transmite uniformemente a todo el cartel. Esto va así de lado, mira, como es aquí. ¿Ve? Entonces, dónde hay fuerzas? Bueno, la masa está principalmente aquí. Acá también, pero tres columnitas no le hacen, ¿no? Entonces, como he puesto estas flechitas, esto indica las que fuerzas de inercia en sí. A masa por su aceleración. ¿Dónde está entonces la resultante de esta fuerza de inercia? Acá, ¿no? A la mitad. Si es que yo supongo que es constante, entonces está a la mitad. Yo también podría suponer que la aceleración no es constante, sino que varía así, aumenta con la altura. Así es. Así hacemos en edificios, por eso las fuerzas sísmicas son como un triángulo invertido. ¿Recuerdan ustedes que ya han visto en algún momento el método estático, seguramente en algún otro curso, y ustedes han visto que las fuerzas salen así, triangulares, ¿no? Eso significa, yo estoy suponiendo que la aceleración varía así triangularmente. Ah, ya. Pues en ese caso, la aceleración sería así. Entonces, ¿dónde estaría la resultante? Bueno, eso es un triángulo, ¿no? A 2/3 de la altura, pues, de acá, ¿no? Entonces, ya pues está un poco más arriba que en esa que estaría aquí a la mitad. La altura está acá, digamos. Esa altura de esa columna más la mitad, ¿no? Acá tengo yo que sacar la proporción. Pues, bueno, a partir de aquí ya la resultante en esta especie de trapecio que hay acá. Pero en general, digamos, 2/3 de la altura, en cambio, que sería la mitad de la altura. ¿Cuál es el cortante aquí? Masa, toda la masa del cartel por la aceleración, que no conozco. Ya esta aceleración no conozco. Muy bien, entonces ya modelé, digamos, la fuerza y dónde está ubicada. Esta fuerza produce un momento con respecto a la base. B por H. O B por 2/3 de H. Ya. ¿Qué más tengo? Muy bien. Aquí está, ¿no? B por H. Esa altura. Y esto es resistido acá por estas tres columnas. Tres columnas que resisten un momento último. Un momento último. Pero, como es en flexión, ¿no? Solamente están trabajando las dos varillas que están en este lado. No las cuatro como si fueran una columna. ¿No? Porque nosotros tenemos, digamos, acá actúa ese es el momento del sismo, y ese es el momento resistente, ¿no? MU a S, FY, T menos A medio. Y esto lo puedo calcular. Claro, tengo que conocer qué área de acero hay. Bueno, ahí yo veo dos fierritos de 3/8 nada más, ¿no? FY conozco, la dimensión de la columna. El D, pues es donde están las varillas aquí hasta acá, ¿no? Ese viene a ser el D. Y el A, que lo puedo calcular también en función del área de acero, o puedo suponer 0,9 de D, también se puede hacer así. Entonces, esto es dato. Acá está, pues, son tres columnas que resisten ese momento. Aquí el cortante es la masa por la aceleración de la base. La masa la calculo porque ahí están las dimensiones del cartel. Y de aquí despejo la aceleración. Así era, así he puesto ese problema en algún momento pero ¿cuál es lo que estoy buscando con este tipo de ejercicios? Que ustedes reconozcan y usen en cualquier caso que la fuerza sísmica es masa por aceleración. Aquí estoy suponiendo que la aceleración de la base se transmite igual a toda la altura. Ya, acá estoy suponiendo que se transmite igual. Ese es el tema. ¿Qué aceleración entonces tengo en mi estructura en función de la del suelo? Usualmente hay una amplificación, ¿no? Pero yo puedo hacer algunas hipótesis y lo cierto es que la aceleración que se presenta por efectos del sismo va a producir unas fuerzas
al ser multiplicada por la masa. Ese es un poco el concepto que sí, para hacer este ejercicio, ya no tendríamos más que saber eso, y el resto, como ustedes están viendo ahí, es pura, ya pura estática, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre cómo hacer este ejercicio? Nadie. ¿Cómo va a ser? A ver, vamos entonces a aprovechar a llamar. Si está Aguilar, Aguilar Yaullo, no contesta. Faltó. Baltasar Guapaya, pueden levantar la mano o hacer contestar por el chat, ¿no? Voy a abrir el chat acá, ¿eh? El chat. Ya. Baltasar Guapaya tampoco está. Cárdenas Carranza, Cárdenas Alcarraz, perdón. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ok. Luisa Fernanda. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Caicho Gamarra. Ya. Chaviguri, si está. Ciesa Rivera, Nicole. Ya. Conde Martínez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Congona Aguilar, Renata. Muy bien. Contreras Condori. Hola, buenas noches. Presente. Se escucha con chisporroteo, pero sí te escucho, Katia. Durán Carrasco. Durán Carrasco, Aldair presente. Flores Ruiz. Flores Ruiz. ¿Dónde está? Guardales Orellana. Ya. Presente, doctor. Herrera. Flores Ruiz, disculpe. ¿Y por qué no contestaste a tiempo? Es que prendí el audio y no salía esa cosita rojita. Como que no me deja hablar. Bueno. Guardales Orellana. Ya. Herrera Mazuelos. Guamaní Rodríguez. Buenas noches, presente, ingeniero. Buenas noches. Guapaya Villanueva. Japay Liñán. Justo Quispe. Otro asistente dice. Ya, Justo Quispe, está bien. Lagos Quispe. Ya. León Mori. León Mori Adriana. Loyola Samayoa. Maldonado Anco. Maldonado Anco. Malpartida Alarcón. Minaya Gamboa. Fringio, ¿no está usted? Ya. Presente, ingeniero. Monte Sumerriba. Oviedo Zúñiga. Pachas Castilla. Pachas presente, ingeniero. Ya. Palacios Rivera. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Revilla Barbosa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Reinaga Gómez. Ingeniero, disculpe, Reinaga me comentó de que tenía algún problema y que no podía hoy asistir a clase. Entonces eso ponemos falta justificada, pero ¿no? Sí, ingeniero, por Acá hay favor. un Reinaga Zúñiga justificado. Ya. Reinaga Gómez, ¿no? Entonces le he puesto otro, así está bien. Luego Rojas Estrada.
Presente. Romero Mendo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Romo Carrillo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Haldor Sánchez Hernández. Presente, ingeniero, buenas noches. Silva Guamán ya dijo que está presente. Sosa Portocarrero. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Tafur Sánchez. Ok. Tagua Mautino. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Torres Mora. Stephanie. Está. Tobar Huarca. Ok. Tobar Tumbillo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ya, y Trujillo Olortegui. Ok. Ingeniero, disculpe, disculpe que lo interrumpa, sino que yo soy Aguilar. He tratado de activar mi micro, pero no he podido, así que no quería interrumpirlo tampoco cuando estaba llamando. ¿Usted quién Soy Aguilar, el primero de la lista. Porque yo me sospecho, Aguilar, es que usted no estaba atento, no estaba en la clase. Ingeniero. Pero bueno, por esta vez. La próxima, si no contestan en su momento, no les voy a considerar. ¿Ya? Ok. Sigamos. Entonces estamos licuación, ¿no? Asu. Miren esta casita. Se ha hundido. Así es lo que pasa. Esto es en Tambo de Mora. Mira. La gente, claro, no tiene por qué saber, pero cuando después del sismo, que ha habido la evaluación y las recomendaciones para no abandonar algunos sitios, la gente no quiere abandonar su sitio. ¿Ah? Miren a lo que están expuestos, ¿no? Con un sismo, porque está ahí mucha humedad, entonces aquí hay otra casa hundida, está el doctor Alba, y me dio estas vistas, y miren, un día se rompió todo. Bravo la licuación, ¿no? Esto comenzó el año 64, este tema de licuación de suelos, digamos, era un fenómeno no conocido. Fíjense, esta es una foto clásica, ¿no? De edificios en el Japón, de vivienda, que se inclinaron así como este que vimos en Turquía ahorita, edificios muy rígidos, ¿no? No se deforman, pero falló la cimentación y se inclinaron. Claro, probablemente las personas pudieron salir, me imagino. No todos los terrenos, depende pues de algunos factores que vamos a ver ahora, ¿no? Ahí está, licuación, dice. Antes se decía licuefacción de suelos, alguna gente todavía usa esa palabra, ¿no? Licuefacción de suelos. Pero bueno, licuación diremos. Cuando ocurre un sismo fuerte, el agua que llena los vacíos en un suelo granular, o sea, la ecuación ocurre en un suelo granular, como dice acá, suelo granular o arenoso, ¿no? Aumenta la presión de poro, es decir, su presión sobre las partículas del suelo, y esta sale hacia la superficie como chorros. El suelo pierde capacidad portante y la obra apoyada sobre él se hunde. Se requiere entonces que el suelo sea granular, arenoso, que esté saturado de agua, o sea, está lleno, 100% de agua, los vacíos están llenos de agua, y que el sacudimiento sea fuerte, ¿no? Usualmente una magnitud Mercalli modificada mínimo de 7, ¿ya? Para que haya ecuación. Vamos a ver aquí unas peliculitas, hay dos peliculitas me parece, que nos ilustran este tema. A ver, y creo que están, perdóname, en el aula virtual. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Y hay que retroceder, ¿no? Ya, comparación entre suelos. A ver si se ve bien. ¿Cómo hago para compartir el sonido? Porque, ¿verdad? Eso dónde está, si me ayudan, a ver, vamos a ver acá. En el Colabore, ¿no?
¿Qué es eso? Ingeniero, al momento de compartir pantalla, abajo le sale un cuadradito Sí. que dice compartir sonido. Eso lo marca. Ya, un ratito, déjame ver aquí. Y no sé por qué me está saliendo esto. Vamos a detenerlo, ¿ya? Compartir pantalla, ¿no? Acá, ¿no es cierto? Entonces acá dice, a ver, vamos a salir, dejar de compartir, acá dice, ¿no? Compartir audio del sistema. Ahí está. Entonces vamos a la clase mejor. A ver que cargue esto. Hola, mi nombre es Diana Calderón, soy doctora en Ingeniería Civil y en esta oportunidad me encuentro en el Centro de Extensión del CISMIT de la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a explicar el fenómeno de licuación de los suelos. Para ello tenemos este equipo que consta de una mesa apoyada en 4 resortes que es vibrada por un motor eléctrico. Los materiales que tenemos son arena, agua y una maqueta que simula una edificación. Para explicar el fenómeno de licuación de los suelos, tenemos que entender que este fenómeno solo se da en suelos arenosos con presencia de agua. Y además solamente ocurre ante la presencia de un sísmico. ¿Y cómo es el mecanismo que genera el fenómeno de licuación? Pues lo que sucede es que la fuerza del sismo se transmite hacia las partículas del agua que tienden a ser expulsadas de la masa del suelo. A su vez, la fuerza que conecta las partículas de los sólidos del suelo tienden a anularse, haciendo que el suelo fluya como si fuera un líquido. Eso lo vamos a ver más adelante haciendo funcionar este equipo. Aquí voy aumentando la energía. Aquí hemos observado cómo ocurre el fenómeno de licuación. Hemos visto que el agua ha salido de dentro del suelo, de la masa del suelo, debido a que ha tomado toda la energía del sismo. A su vez, el suelo se ha convertido en un líquido y ha fallado. Esto genera que las edificaciones subsidan en la superficie. Este equipo es un equipo donado por Delta Smith y es uno de los campos que tenemos en el centro de... Ya. ¿Alguna pregunta? Creo que suficientemente explicativa está.
Aquí hay otra peliculita más, pero no sé si antes de verla podríamos comentar si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Qué se tendría que hacer para prevenir esos asentamientos cuando el suelo Ajá, es... ahí está, esa es una muy buena pregunta. En principio, no había silenciado mi micro, recién veo aquí la nota de Haldon. Ya, disculpen, la próxima vez hago así. Nosotros no debemos cimentar en suelos que son licuables. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o usamos una cimentación profunda atravesándole el estrato licuable, ¿no? O cambiamos el terreno. Si ya no hay otro sitio, que ahí no nos queda, tenemos que construir ahí, hay que cambiar el terreno, ¿no? Y también, como digo, se usa cimentación profunda que se atraviesa este terreno licuable. Esas son las dos maneras que se... Y quizás la más inteligente, ubicar la obra en otro sitio, ¿no? Pero a veces hay carreteras, pues atraviesan así zonas estratos licuables, entonces se cambia el terreno, ¿no? Se hace un relleno ingenieril, ¿no? En que se diseña la granulometría para cambiar y mejorar el terreno. Eso es, así es como se hace. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay un mapa que ha preparado el doctor Alba hace un tiempo, no sé dónde está publicado, de las zonas donde están, donde hay en general zonas licuables, ¿no? Pero ya, el concepto es genérico. Zonas arenosas con alto contenido de humedad o casi saturación, ¿no? Eso es lo que es licuable. Por ejemplo, en el sismo de Chimbote, Huaraz del año 70, en Chimbote hubo licuación. Muchas casas hechas en esa zona se hundieron, sufrieron tremendas rajaduras por ese tema. Entonces hay zonas así. Por ejemplo, acá en Lima, en la zona en Chorrillos, en La Encantada, esa es una zona arenosa y hay toda una urbanización, ¿no? Y está saturado porque el agua del mar, digamos, la Napa es alta. Entonces también es posible que en esas zonas haya ese problema. En general, cerca pues a zonas arenosas, como vieron ustedes esas fotos en la playa Hawái, ¿no? Son zonas que son arenosas y tienen alto contenido de humedad. En Tambo de Mora también eso es cerca al mar, es un puerto, ¿no? Así que en general eso es lo que hay que tener este cuidado. A ver, vamos a ver esta otra peliculita, a ver qué nos sale. Ingeniero, su micro, no se olvide apagar, por favor. Ahí, ya. Un ratito. Vamos a detener. Ya. Bueno, se tienen dos muestras de suelo preparadas, separadas por una tabla de 8 milímetros de espesor para que trabajen por separado e independiente cada una. Por un lado tenemos un suelo que es totalmente friccionante y otro que es cohesivo y friccionante. Aquí podemos ver cómo el agua empieza a erupcionar. Esto sucede porque las partículas de suelo son sometidas a fuerzas laterales y se reacomodan, compactándose entre ellas, lo que provoca un aumento en la presión del agua, expulsándola hacia la superficie. Y como podemos ver aquí, en un suelo que es cohesivo y friccionante no se presenta ningún fenómeno de licuación. Aquí podemos ver cómo existe un asentamiento, cómo la esquina
derecha de esta torre que simula un edificio se está hundiendo debido a la licuación. El suelo pierde capacidad de carga, el agua expulsada ya no toma esfuerzos y el suelo comienza a recibirlos todos. Entre más agua suba a la superficie, menor será la presión de poro y el suelo tendrá que cargar más. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas? Y ahora sí. Muy bien, creo que es suficiente con el material que hemos visto. Avancemos. Otro efecto, entonces, es deslizamiento de taludes, ¿no? Deslizamiento. Sacude el suelo, sacude eso, y fíjese, estos son suelos arenosos, arena eólica que ha sido depositada por el viento durante miles de años, como el lomo de Corvina, igual, ¿no? Mismo tipo de formación geológica. Y miren ustedes cómo se desliza esto. Por eso es que es tan peligroso construir en estos sitios, y desgraciadamente las personas que se han asentado ahí en el lomo de Corvina no son conscientes que con un sismo fuerte les puede pasar esto a sus construcciones, ¿no? Y pueden terminar acá abajo. Esto se ha deslizado, entonces, este talud por efecto del sacudimiento. Bien grave. Otra cosa más, esto que observan ustedes acá es la berma de la carretera. Acá está la carretera, esto se ha deslizado y ha empujado la parte de la berma, mira cómo la ha levantado. Y acá al otro lado tenemos el agrietamiento, acá está por supuesto la grama con esta arena, y aprecian esta línea. Miren cómo se ha desplazado todo este conjunto. ¿No? Eso ha empujado acá y se ha movido todo esto grandemente, ¿no? Por efecto del movimiento de masas. Este movimiento de masas ha sido aquí en El Salvador en un sismo en enero del 2001, un gran deslizamiento aquí, fíjense ustedes, ¿no? Y claro, las construcciones que estaban acá desaparecieron. Manifestaciones, ahora efectos indirectos, tsunami, lo que decíamos, cambio del nivel de los lagos, deslizamientos, inundaciones e incendios. Tsunamis, entonces tenemos salida pues del agua aquí. A mí, además, cuando hay, como no hemos pasado la película de Alaska, ¿no? Pero cuando ocurre un sismo grande, hay unas zonas que se levantan porque al estar comprimidas, cuando se libera ese contacto de las placas, se levanta esa zona y baja una zona de atrás, ¿no? Acá mire, el agua del parque dice se ha hundido 1 metro, ¿no? Y no había volcanes de arena en el asentamiento diferencial, simplemente desplazamiento vertical, o sea, ha caído todo 1 metro. Acá está la vereda, mire. Paso. Cuando hubo el sismo de Camaná o de Atico en el 2001, hubo tsunami. Y el tsunami, fíjense ustedes cómo destruyó estas casas de playa y también produjo además esta salinización de la tierra, y eso toma años ya porque son tierras de cultivo para poderlas usar nuevamente, ¿no? Entonces, efectos del tsunami. También incendios por roturas de tubería de gas, o en este caso, incendios en la refinería de petróleo en Turquía, en İzmit, es donde se produjo este sismo del año 2000, 99 en realidad, ¿no? Aquí ven ustedes uno más cercano de estos incendios. Yo les pedí que leyeran ahí en el libro del profesor Puroiba estas primeras 2 lecturas, ya deberíamos leer también ya la tercera, para empezar a completar lo que estamos viendo aquí, ¿no? De comunicaciones, por ejemplo, los puentes, que no pueden fallar, pero aquí esos puentes son simplemente apoyados, se han movido los pilares y los puentes han caído. Entonces, de alguna manera es mejor hacer puentes que tengan un cierto grado de continuidad, 2, 3 tramos continuos. Y también, por supuesto, darles suficiente espacio al cabezal del pilar para que el puente pueda desplazarse sin caerse.
este puente se ha caído acá y este camión, este bus se ha estrellado aquí, seguramente con algunas víctimas, ¿no? Otro puente, mira, acá vean ustedes el pilar, un puente con vigas cajón aquí, del tablero, que se ha caído, ¿no? Colapso. O también podemos tener otras líneas de comunicación. Sistemas vitales son pues sistemas de agua, comunicaciones, sistemas eléctricos, ¿no? El desagüe, todo aquello que mantiene la vida. Por eso le llaman sistema vital. Miren cómo está. ¿Y esto por qué? Por acá pasa la falla. Todavía este movimiento de un lado respecto al otro. Aquí tenemos también. ¿Ve? Cómo se ha ido, se ha roto también la carretera dividida por el sismo, ¿no? Vibración transmitida a las estructuras. Miren lo que nos puede pasar. Horrible, ¿no? Porque acá sin duda hay personas y esto ocurre en poco tiempo, es difícil que las personas puedan salir. ¿No? Se ha aplastado completamente estos pabellones. Sin embargo, curiosamente, como ustedes aprecian, este está bien. 1, 2, 3, 4, 5 pisos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Y está bien, claro, esta albañilería confinada, pero tiene un sistema estructural que ha resistido, a pesar de estar tan cerca, seguramente el movimiento ha sido muy similar. Acá, esto se ha convertido en un mecanismo que ha colapsado. Horrible, ¿no? El sismo en la India también en enero del 2001, edificios cuyo primer piso, piso blando, también han colapsado. Miren las columnas cómo se han articulado arriba y abajo. Ya. Entonces, estos efectos de los sismos. Vamos ahora a continuar, vamos a entrar en lo que nosotros conocemos como riesgo sísmico, peligro sísmico y vulnerabilidad estructural sísmica también, ¿no? Vamos a ver ese tema. A ver si es que no me estoy olvidando de algo. Ah, antes de eso, perdón, antes de eso tenemos que ver un ratito lo del tsunami. Me había olvidado que tenemos acá unas vistas sobre el tsunami. Entonces, el tsunami es importante, causa más víctimas que los propios edificios en algunos casos, como en este sismo del año 2004 en Sumatra, ¿no? Eso está en el libro del profesor Kuroiwa. Por favor, la sección 4.2, ahora tienen ustedes ya que leerla, ¿no? Tsunami es una palabra japonesa que está constituida en dos. Acá dice grandes olas en la costa, en realidad es ola de puertos, ¿no? Y en alta mar tiene una longitud de onda muy larga, no se percibe, ¿no? Y una altura pequeña, cuando aquí esto es muy profundo. El océano tiene 5 kilómetros de profundidad en promedio, ¿no? Bueno, cuando nos vamos acercando a la costa va reduciéndose, por supuesto, la batimetría y se va como que arrugando eso, ¿no? Se va acortando la longitud de la onda y se va aumentando esta altura de la onda y va inundando. Hay una altura de... ¿Cómo se produce un tsunami? Aquí está eso en el libro de Tarbuk que les he recomendado y está ahí en el aula virtual, ¿no? Aquí, a ver, tenemos esta zona entre terremotos, esta figura. La zona trabada ocasiona que la placa superior se comprima por compresión. Aquí estamos comprimiendo. Ingeniero. Claro, se va de forma... ¿Sí? Ingeniero, perdón, no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Muy bien, ahorita. Gracias. Sí, pues había salido al cambiar de vista, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, tsunami, sección 4.2, ¿ya? De Kuroiwa. Ahí tienen que leerlo, por favor. Les decía que en alta mar la longitud de onda es muy grande, 5 kilómetros de acá de profundidad, y conforme va, cuanto más pronunciado sea esto, más alta la ola que vamos a conseguir. Si esto es muy planito, no tanto tenemos una ola, sino una inundación, no más. Depende, o sea, hay varias formas en que se manifiesta el tsunami. Decía, acá hay un esquema de cómo se produce, ¿no? Entre terremotos, digamos, aquí tenemos esta zona
en la zona de estas asperezas, está trabado acá, entonces está una placa hundiéndose debajo de la otra, esta zona de subducción, la fosa. Entonces esta zona hace que esta parte de esta placa se vaya deformando. Pero a su vez yo la deformo, entonces se comprime acá y se va levantando en esta zona, ¿no es cierto? Se produce que el borde frontal de la placa baje y la parte posterior se abulte. Esa deformación demora décadas o siglos, incrementando la tensión con el paso del tiempo. Muy bien. Cuando viene el terremoto, entonces la zona adheriva se destraba, liberando la energía con el terremoto. Entonces, claro, pasa toda la vibración, se transmite, correcto, ¿no? Entonces, pero el terremoto en una zona de subducción ocurre cuando el borde frontal de la placa superior se libera por la tensión y empuja al mar que está sobre ella. Ese es como un péndulo, como un émbolo, ¿no? Lo empuja así para arriba. Este levantamiento del piso marino genera el tsunami. Eso es lo que sucede. Al mismo tiempo, el abultamiento detrás del borde con tal colapsa, adelgazando la placa y bajando las áreas costeras. Eso también sucede, como habíamos comentado ya. Minutos después, entonces las olas del tsunami se propagan en ambas direcciones. Una parte se dirige a tierra, ganando altura a medida que se acerca a la costa, y la otra parte cruza el océano hacia costas lejanas. Ese es básicamente, en resumen, el esquema de... Entonces, para que se produzca tsunami, tiene que estar, pues, digamos, el epicentro en el mar, ¿no es cierto? Si el sismo es acá, no, pues, acá entonces, porque esto empuja al mar. Tiene que ser de una magnitud también mayor que 7 por lo menos, para que tenga suficiente energía para que se pueda transmitir a la zona del mar, ¿no? Ya. Entonces eso por lo menos se requiere. Acá hay un ejemplito. Tsunami, ola de puerto. Ya le he puesto aquí. La velocidad de la ola se calcula como la raíz cuadrada de la gravedad por la altura de la profundidad del mar. Si tomamos como ejemplo en alta mar 5 kilómetros, entonces la velocidad de acá estamos pasando los centímetros sobre segundo, 980, 5 por 10 a la 5, ¿no es cierto? Y transformando me sale 800 kilómetros por hora. Ahí está. Si nosotros comparamos con la velocidad de las ondas en tierra, que habíamos hablado pues de cerca de la superficie de 8 kilómetros por segundo, o sea, 28.000 kilómetros por hora, el tsunami de alguna manera viaja como un avión, ¿no? Un avión viaja a 900 kilómetros por hora más o menos. Entonces, el tsunami por ahí baja. Entonces toma su tiempito pues para llegar, toma un tiempo. Ahora, si yo tomo un periodo del tsunami, porque esto sube, el nivel del mar baja, regresa, ese tiempo, 15 minutos. Así, ¿no? Sí, pues. Sí. Vamos a ver una peliculita ahora que tengo ahí más adelante para ver cómo es que demora, entra la inundación demora, ¿no? Varios minutos, luego regresa, se retrae el mar, luego regresa. 15 minutos, un cuarto de hora. ¿Ya? La longitud de onda se puede calcular así, es la velocidad por el periodo, ¿no? O la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia, iguales, ¿no? Entonces, periodo de un cuarto de hora, 800 kilómetros, la longitud de onda en alta mar, 200 kilómetros. Entonces, imperceptible en alta mar. Por eso los japoneses tienen esa historia, ¿no? Salen a pescar, están en alta mar pescando y ni cuenta se dan que ha habido terremoto, tsunami, la ola es muy grande. Regresan al puerto y el puerto está inundado y con mucha destrucción. Factores que afectan la magnitud del tsunami. La magnitud del sismo y la profundidad focal. Claro, más magnitud, más posibilidad que haya tsunami, ¿no? El área dislocada en el fondo del océano, tiene que estar en el fondo del océano. La ruta de propagación, ¿hacia dónde va? Sobre todo el ángulo de entrada a la bahía, cómo es la forma de la bahía, ¿no? De entrada, si es paralelo, si tiene una entrada ancha, si tiene una entrada en punta, eso hace que aumente o disminuya la altura de inundación. La batimetría de la zona inundada, o sea, si es muy pronunciada el fondo, ¿no? Entonces se genera ola más grande. Ustedes vieron ahí una figura, un kokudai,
esa figura japonesa con una ola así grandota, ¿no? No necesariamente se produce así, ¿no? Sino que es una inundación. Y la profundidad oceánica en la zona de generación. La gran mayoría de los tsunamis son de origen tectónico, o sea, émbolo en forma de elíptica. Erupciones volcánicas también, como el volcán Kakatúa del siglo XIX en Java. Grandes deslizamientos en Alaska, por ejemplo, cuando en los fiordos, esto que hay sedimentos, estos sedimentos del suelo se deslizan rápidamente y se produce esta especie de tsunami o un seiche, como olas dentro de un lago, ¿no? Eso es. Acá hay algunos datos, por ejemplo, víctimas y daños causados por tsunamis. En Japón, esta zona siempre ha sido propensa a tsunamis, Sanriku. Ahora vamos a ver en la peliculita al final, es cerca de esa zona. 20.000 víctimas en 1896, 3.000 en 1933. En el Callao, en 1746, de 5.000 habitantes solo se salvaron 200. El sur de Chile, en el año 60, que es en la zona de Valdivia, ahí hubieron 1.000 víctimas, pero en Hawái y en San Rico también, ¿no es cierto? En total, ¿no? En Hawái y en Japón. Entonces ahí se aprendimos que el sismo... ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Alguien tenía alguna pregunta? No, el sismo, pues, de Valdivia, que es el más grande registrado hasta ahora en tiempos modernos, produce tsunami, como dice ahí el esquema, hacia la costa y hacia el océano. Se cruzó todo el océano, hasta el Japón. Demora, por supuesto, horas, ¿no? Pero ahí aprendimos que eso era posible, ¿no? Que suceda. Entonces, por eso se puso el sistema de alerta temprana contra tsunamis que está en Hawái. Y en toda la cuenca del Pacífico, cuando hay sismos, ahí se emite una alerta de tsunamis. El sismo de Sumatra, al sureste de Asia, 200.000 víctimas y cerca de 100.000 desaparecidos. Imagínense ustedes. Bien, esa es la altura de inundación del tsunami en Camaná. Vimos hace un ratito la foto en Camaná, ¿no? A ver, acá está en metros, 2 metros, 4 metros, 5, casi 6 metros de inundación. Va variando, ¿ves? Al Callao llegó con poquito menos de 1 metro, 80 centímetros, ¿no? Aquí, entonces en esta zona va variando, aumentando, así que al sur de Camaná un poquito más, casi 6 metros. Y aquí está la foto, ¿no? Daño al sur de Camaná y la salinización, erosión, impacto y salinización. ¿Cómo calculan? Hay unas técnicas que calculan el tiempo en que producido un tsunami, por ejemplo, ese es el sismo del 3 de octubre del año 74. Entonces diseñan un émbolo acá, un pistón, que es función de la magnitud y de la profundidad, ¿no? Una elipse. Ahí está el eje mayor de la elipse, el eje menor de la elipse. Y luego van trazando unas líneas de refracción, se llama, ¿no? Un tiempo en minutos. Fíjense, este es el cálculo que da esta técnica, y dice acá en Punta Hermosa, Punta Negra, Zamorana, 26 minutos. Al Callao, 25 minutos. El límite aquí, la isla San Lorenzo, constituye una barrera, es una gran cosa, ¿no? Ancón, 30 minutos. Y aquí tenemos un mareograma, o sea, un registro de las mareas. En todos los puertos hay mareógrafos que miden la altura de la marea, ¿no? Como saben ustedes muy bien, el nivel del mar va cambiando pues continuamente, ¿no? Eso es normal. ¿A qué se debe? Se debe pues a ver, que César Antonio Ricardo me diga. Ricardo Romero, César Romero. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo Sí, está buenas usted? noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Por qué hay mareas, César? Mareas en ¿Por qué la cambia el zona de nivel del mar y baja en el día? Eso es por el mismo oleaje. Eso es por el mismo oleaje y la misma brisa. Oleaje. Y la formación. El oleaje, claro, el oleaje sí por el viento, ¿no? Pero el nivel del mar no es tanto así, ¿no? ¿No se acuerda usted de otra razón? Yo diría por el oleaje y la formación de olas, y también por la misma brisa marina también. Ya, Un poco. ok.
No se preocupe, vamos a ver qué alguien más nos va. Aquí Haldor está escrito, dice, influencia de la atracción gravitacional de la Luna. Así es, ¿no? Parece mentira, pero es la Luna la que atrae el mar, ¿no? Nosotros tenemos la influencia de la Luna y va cambiando, ¿no? Y las mareas son mayores cuanto mayor es la latitud, ¿no? Nosotros estamos en una latitud no muy grande, entonces no se notan mucho las mareas en general, ¿no? Pero en zonas de más al norte, por ejemplo, ahí en Francia, al norte de Francia, hay una isla que se llama el Monte San Michel, que en un momento está como isla, ¿no? Rodeado de mar, pues baja la marea y se puede pasar. De hecho, se tiene comunicación. Entonces, es un tema de la atracción de la Luna. Así, ¿no? Sí, pues, entonces fíjense ustedes qué interesante. Esto es lo normal, ¿ve? Aquí en el Callao. Esta línea, ¿no? Sube, baja, ¿no? Más o menos, a ver, acá tenemos metro. ¿Cuánto será acá? 420, y lo mínimo por aquí, 220, 2 metros. Entre la subida y bajada. O sea, sube 1 metro y baja 1 metro. ¿No? Ahí está. Nivel medio del mar. Nivel medio del mar. Nivel medio de los bajamares, sisigias ordinarias, sisigias son las líneas estas, y pleamar, ¿no? Pleamar y bajamar. Muy bien, aquí está normalmente en octubre la marea. Y resulta entonces que aquí se da el sismo. El sismo ocurre 9:21, aquí, y llega la primera ola, ha llegado según el medido a 21 minutos. En 21 minutos ha llegado acá. ¿Eh? Y sube a las 10, ¿no? 9:21 queda a las 10, dice, no, pero acá ha pasado un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, 21 y 9:21. Sismo 9:21 y de acá, bueno, el tiempo de llegada está calculado acá. Calculado en 25, pero registrado en 21. Ahí está. Y fíjense ustedes que aquí sube, ¿cuánto sube? Aquí más o menos 1, 2 metros y algo, ¿no? Luego baja, luego se retira el mar. Ajá. Luego regresa, inunda. Luego se retira. Y esto toma tiempo. Estas son horas, ¿no? 9, 10, 11 son horas. Entonces, este proceso que ustedes aprecian acá de subida y bajada, toma horas. Entonces, si uno está en una zona donde hay tsunamis, hay que tomar en cuenta eso. Esto va a durar, ¿ve? Y más o menos este pedido que yo había puesto así de ejemplo, bueno, acá rarísimo, por ejemplo, ¿no? Acá se retiró y se quedó ahí, ¿no? Pero normalmente, pues, proceso de que el mar, como ustedes aprecian, sube, baja, se retira. Para nosotros, cuando el mar sube, nos inunda. Cuando el mar se retira, es porque baja el nivel. Pero eso es lo que en realidad está pasando. Sube y baja el nivel. Aquí tenemos esta línea roja, el límite de inundación severa en el Callao, calculado, ¿no? Fíjense, hasta por acá. Y límite de inundación por acá, hasta esta línea verde. Y ahora han hecho otros estudios y andan por ahí en 7, 8 metros. Pero ustedes ven claramente que el puerto se inunda. Entonces hay que tener un plan de contingencia, ¿no? Porque el puerto se va a inundar y seguramente sus instalaciones van a quedar todas inutilizadas por un tiempo. Más acá está la punta del aeropuerto, también la parte, el límite de la pista también se inunda. Y hay unas zonas ahí en Gambetta que han invadido. Y esas personas han invadido y se han puesto en la zona más expuesta al tsunami. Gravísimo. Gravísimo. Vaya usted a explicarle a esa gente que tiene que salir de ahí porque cuando hay un tsunami van a morir todos ahogados. Porque además les ha impuesto un muro. Porque ahí ahora la autopista esa que han hecho a Ventanilla no los va a dejar salir de ahí. Horrible, ¿no? Y el gobierno regional les da facilidades a esas personas para que ocupen zonas peligrosas. Nosotros como ingenieros estamos llamados a advertir, ¿no? Decir, oye, eso no se puede hacer, ¿no?
Y, por ejemplo, yo debo tener alternativa al puerto del Callao. ¿Cuál es la alternativa del puerto General San Martín en Paracas, ¿no? Aeropuerto, bueno, tenemos el aeropuerto de Las Palmas. Entonces, lo que hay que hacer en realidad no queda otra es que hacer un mapa de evacuación. Estas flechitas son por donde se puede evacuar. Esta cruz que está acá, ustedes aprecian en una esquina, había esta estatua, es el mascarón de proa del barco San Fermín, varado en 1746 en el Callao. Y él estaba aquí de adorno, ¿no? Ya se lo robaron. Si ustedes están en la avenida Sáenz Peña, pasan por ahí, ya no está. Pero bueno, ¿cómo se puede mitigar el tsunami? Simplemente haciendo un plan de uso del suelo. Toda la zona que está acá en roja no ubicar ningún tipo de construcción, solamente para recreación y obras marinas, ¿no? Uso restringido del suelo, todas las redes de agua, esos tienen que estar pues lejos de la zona de inundación, y sobre todo que la gente pueda salir, pueda evacuar. Por eso en la playa, desgraciadamente nuestra playa aquí en la Costa Verde, ahí no hay suficientes puentes para salir, no están ahí, se han quedado medio abandonados. Cuando la gente tenga esta necesidad de salir corriendo, ¿cómo va a hacer eso? ¿No? Eso es muy peligroso. O también refugiarse en una zona alta. En otros sitios se hace zonas de refugio en altura, ¿no? Acá hay un banco en el Callao, dicen que puede subirse la gente. Bueno. Ok, aquí tenemos Hawái. Aquí está el sistema de alerta temprana contra tsunamis. Entonces, ponte, aquí ha ocurrido un tsunami aquí en Tonga. Y esto viaja horas. Todos estos puntitos rojos son mareógrafos, instalados aquí para medir en cuánto tiempo va llegando la ola, ¿no? Para ver si se activa o no. Mira, toda la costa ahí son mareógrafos. Entonces, por ejemplo, si ocurre sismo acá, a nuestra costa va a llegar 14, 15, en 17 horas. Tiempo suficiente como para protegerse. Cuando ocurrió ese tsunami aquí en Java, en esta zona, todo el océano Índico fue inundado, ¿no? Bien bravo la cosa. Ya. Entonces, permítame un segundito. Películas, pero antes de la película quiero ver unas vistas más del sismo de Java, ¿no? Del sismo de un ratito. Vamos a dejar de compartir para ubicar esto. Ya. Esta vamos a cerrar, ¿eh? Un ratito, ¿qué ha pasado acá? Ya, vamos a cerrarlo también. A ver, voy a compartir. Vamos a ver unas vistas del tsunami del 2004 en Java. Horrible, ¿eh? Vamos a pasar esa vista rápido. Está en idioma de Tailandia, me parece. Permítame que pare aquí un ratito, ¿no? Miren, ustedes ven, aquí se ve como, ¿qué es eso? Un tumbo, ¿no? No es una ola, es una masa de agua que se desplaza
con una cierta altura. Inclusive estas personas, desgraciadamente, por su ignorancia, seguramente son europeos, están viendo que viene esto. Y claro, acá hay barquitos y cosas, y ya no pudieron entonces, seguramente protegerse, ¿no? Ya muy tarde para salir corriendo. Esta pobre gente ha sufrido este embate de este tsunami, ¿no? Aquí las personas mirando, corren. Bueno, estaban en tierra, ¿no? En realidad fue aquí se ha salpicado nomás. Pero fíjense cómo ha entrado en esas zonas urbanas. Los edificios fuertes sí han sobrevivido y los otros no. Y muchísimos, 200.000 muertos, 100.000 desaparecidos. Entonces, tsunami es un tema que hay que temerle. Aquí hay otra vez, miren ustedes, aquí entra nomás el agua, ¿no? No hay ni siquiera esa ola grande que se ve ahí viniendo. O sea, depende de la aproximación. Estas zonas son muy planas. Son estos balnearios en que la gente entra, el agua muy bonita, ¿no? Muy plano, entonces no se forma ola. Cuando hay así inclinado, sí se forma la ola. Si es muy plano, sale nomás del mar. En Tailandia. Y una pena, ¿no? Miren ustedes la cantidad de víctimas aquí. Ya. Ahora quiero pasar una peliculita. No hay tiempo para muchos. Voy a hacer una nomás, creo. Esta de acá, ¿no? Pero esta no es. Ya. Entonces tengo que compartir el micro también, ¿no? A ver. Aunque está hablando en japonés. Ya, yo voy a cerrar mi micro. Vamos a ver una película de una grabación dentro de un automóvil en el sismo de Tohoku, ¿no es cierto? Ese sismo grande de magnitud 8.9, 8.9 o 9.1 era, 8.9, ¿no? 9.1. Y esta persona ha grabado todo ese tiempo y quiero que observen ustedes, aprecien cómo el agua viene a cierta velocidad y luego en otra dirección, ¿no? Y en fin, todo el tema tan severo que se trata del tsunami. Voy a apagar entonces el micro para que puedan ustedes apreciar bien esto. Compartir. Me interesa comentar un ratito que aprecien ustedes
que esta persona que está ahí en pie tiene dificultad para mantenerse en pie. Ya, ese es un buen indicador. Cuando el sismo es tan fuerte, que la intensidad es tan fuerte que es difícil mantenerse en pie, entonces si ustedes viven en una zona que es inundable, puede ocurrir un tsunami. Ese es un buen indicador. Y ahí no hay que pensar más, hay que siempre partir hacia zona más alta de inmediato. 震度7を記録した巨大地震。あまりの揺れにしゃがみ込む歩行者の姿。からおよそ1時間が経った午後4時前、渋滞で車が止まった時だった。画面左から津波に流される数台の車が。わかりませんけれども、今、気象庁から最新の地震の規模について今度は後ろからも津波が押し寄せる。車に津波が到達したわずか10秒後、室賀さんの車が徐々に前に押され始める。そして25秒後には車は完全に浮き上がり、制御を失い漂い始める。この時、室賀さんはまだ車内にとどまっていた。室賀さんの車は前方の黒いワゴン車に近づく。ワゴン車の中には男性の姿が。この衝突の直後、逃げることを考え、窓を開けたという。津波が押し寄せる場合は、油なども押し流されて、このように水に覆われるのですが、画面手前の瓦礫や車が右方向にゆっくりと流れる一方で、画面奥ではものすごいスピードでトラックが左方向に流されていく。衝突したワゴン車の中にいた男性が車の上に避難しているのも見える。そしてゆっくりと向きを変える車。するとカメラは建物の合間から押し寄せる激しい流れを捉えた。車の中では別の場所で起きた津波の被害を伝える放送が。波が今、ビニールハウスや住宅を飲み込んでいくところです。この時、室賀さんは車内でいつ車から脱出するか考え続けていたという。津波という土砂の塊となって流れているという状況です。この場合は、この木造民家では、そして流され始めてからおよそ4分、車は吸い寄せられるように流れの速い水流に巻き込まれた。上下に大きく揺さぶられる車。目の前では別の車が流れに揉まれていた。回転を始めた車は室賀さんを乗せたまま津波に流され続ける。そして津波遭遇からおよそ4分半。車が建物に衝突し、水に沈んだところで映像は途切れた。Esta persona bien poniente de ponerse a filmar y ya bueno, debe haber sobrevivido porque no habríamos visto esta película, ¿no?
Pero lo interesante que ustedes han apreciado, por ejemplo, a qué velocidad circulaba el agua, ¿no? O sea, toda esta agua con la palizada salía a cierta velocidad y en un solo sentido. A los 3, 4 minutos que dura la película, ya se estabiliza y ahí empieza a retirarse, debería ser, ¿no? Por eso es que decíamos que este periodo del tsunami sube, baja, se retira, regresa, depende, pues 15, 20 minutos, y dura horas, ¿no? Algunas personas han tenido que seguramente sobrevivir dentro del carro, el carro estaba flotando, alguno otro salió corriendo, pero ahí no queda otra altura. Ahora, no es, en este caso, como ustedes han visto, la altura es 1 metro y algo, no es mucho, ¿no? Pero en otras zonas sí ha llegado tranquilamente a 10, 20 metros. Ya no tenemos tiempo yo había preparado una peliculita de una ciudad que está en la zona de Tohoku con una cantidad de vista mucho más severa, ¿no? Pero creo que lo vamos a ver si lo dejamos para en todo caso la próxima clase. Vamos a iniciar otro temita, aunque sea en la primera parte, del tema de la introducción a lo que es el riesgo peligro sísmico. A ver, comparto entonces mi pantalla, ¿no? Esto es importante, tenemos que nosotros acostumbrarnos al lenguaje que se usa para esto, ¿no? Riesgo, peligro sísmico, vulnerabilidad estructural. ¿Ya? Peligro natural en general, nosotros estamos tratando del peligro sísmico, pero también hay peligros de inundación, peligro de tsunami, ¿no? Y contra cada peligro, digamos, hay un cierto grado de posibilidad de daño, y ese es el riesgo que nosotros tenemos. Vamos a concentrarnos aquí en la parte del sismo. Aquí tenemos unas definiciones. Eso está en el aula virtual. Riesgo sísmico, probabilidad de experimentar pérdidas económicas y sociales debidas a la ocurrencia de un sismo de determinadas características en un tiempo dado. Ya. Fíjense que este es el resultado del producto del peligro por la vulnerabilidad por el costo. Ya. Ese es el riesgo, el resultado. Entonces, experimentar pérdidas económicas, ¿no? Porque hay un costo. Y sociales, víctimas. Debido a la ocurrencia de un sismo. ¿Dónde está representada la ocurrencia del sismo? Aquí en el peligro, ¿no? De determinadas características, y el costo de las pérdidas es porque nosotros tenemos una cierta probabilidad de daño. Veamos cada una de estas componentes. Peligro o amenaza sísmica. También se dice amenaza sísmica. En inglés usa la palabra hazard, ¿no? Probabilidad de ocurrencia de un sismo de determinadas características en un tiempo dado. Fíjense qué importante es lo del tiempo dado. Nosotros hablábamos de que nuestras edificaciones para edificios, 50 años, pero ahí puedan haber otras que hay mayor tiempo de exposición, entonces la probabilidad de que ocurra un sismo es más alta, ¿no es cierto? Un sismo más fuerte. El peligro es la medida de la sismicidad del sitio. Cuanto mayor peligro quiere decir que hay más sismicidad, más probabilidad de ocurrencia del sismo. No importa si hay encima construcción o no. Entonces eso depende pues de dónde estemos, ¿no? ¿De qué depende pues? ¿No? El otro factor es la vulnerabilidad sísmica. La probabilidad de sufrir daños debidos a la ocurrencia de un sismo de determinadas características en un tiempo dado también. Y esta probabilidad de sufrir daños puede ser a la estructura, puede ser a los elementos no estructurales y al contenido, y puede ser funcional, o sea, puede quedar no operativo o la operatividad limitada de mi edificación. Por eso usualmente se trabajan estos 3 tipos de vulnerabilidad que yo quisiera que ustedes las tengan presentes. No solo importa la estructura, importa también la no estructural, los cielos rasos, la tabiquería, todas las instalaciones, y que opere el edificio, ¿no? El peligro sísmico en sí, peligro o amenaza sísmica, seismic hazard dicen en inglés, ¿no? Hazard, peligroso. Cuando ustedes, algunos que fuman, que antes decía las cajetillas de cigarro, esto es hazardous to your health, ¿no? Hazardous, o sea, peligroso, ¿ves? Pero es con más
una amenaza, no es un danger que dice peligro, ¿no? Danger dice peligro, ¿no? Hazard es como una amenaza, un threat, una amenaza. Medida de la sismicidad del sitio. Quiere decir que a mayor peligro, nosotros podemos experimentar un sismo de mayor intensidad. ¿De qué depende el peligro sísmico? Básicamente de dos temas. La localización, o sea, dónde estamos, la ubicación, con respecto a las zonas donde se producen los sismos, y las condiciones locales, porque en las condiciones locales modifican cómo finalmente llega a la superficie nuestro sismo. Ya lo hemos visto, recuerden de los acelerogramas. El acelerograma depende de en qué sitio estamos, ¿cierto? De las condiciones locales. Para estimar el peligro sísmico se ha popularizado el método del profesor Cornell. Acá está. El profesor Cornell fue mi profesor en MIT. Y él en el año 68 propone su método. En realidad, método parecido ya lo había propuesto el profesor Esteban en México, ¿no? Cornell lo publica y bueno, lo pule y le atribuyen mucho mérito al profesor Cornell. ¿Qué cosa hay aquí en resumen? Voy a explicar aquí este gráfico. Primero comenzamos acá. Nosotros tenemos un catálogo sísmico donde están los registros de los temblores, ¿no? Acá está, digamos, nosotros hemos visto esto, ¿no? Los puntitos, los sismos, pero hay un listado, pues, que dice longitud, latitud, profundidad y fecha. ¿Y qué magnitud? Ah, ya está. ¿No? Entonces, ¿eso de qué depende? Bueno, ¿cuáles son las fuentes que generan los sismos? Se llaman fuentes sismogénicas, ¿no? Y están, por supuesto, aquí según esto, yo puedo dibujar todo puntitos y voy a definir, por ejemplo, un punto, una fuente que sea un punto, una fuente que sea una línea, o una fuente que sea un área, ¿no? Acá está el sitio donde quiero estimar el peligro sísmico, ¿eh? Sitio, está chiquito, ¿no? Sitio, dice. Muy bien, entonces sobre esa base del catálogo sísmico yo defino las fuentes generadoras o fuentes sismogénicas. Ok, en función de eso, a cada fuente se le asigna, en función de los datos acá, una relación, una ley de recurrencia. Recurrencia. Ustedes que han llevado su curso de estadística y probabilidades, me van a entender, saben de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, una ley de recurrencia como la de Gutenberg y Richter aquí, dice que el logaritmo del número de sismos es A menos BM, donde B es la magnitud. O sea, sismos que exceden determinada magnitud, el número de sismos que exceden determinada magnitud sigue esta línea. Y logarítmicamente es una línea, ¿no? Acá, como ustedes ven, es una recta. Tenemos acá A, la ordenada en el origen, B, la pendiente, negativa, ¿no? Ahí está. Y claro, cuanto más grande el sismo, vamos a ver ahora más después, menos sismos, menos número de sismos, ¿no es cierto? Entonces, para cada, yo saco eso, para cada fuente, esta ley de recurrencia, ya. Y luego, yo he registrado, y ahí quizás hay una de las debilidades de estos métodos, he registrado en un sitio qué aceleración produjo, o qué velocidad, o qué desplazamiento produjo ese sismo. Entonces, con la magnitud y la distancia, yo puedo saber qué A es la aceleración. Entonces acá hay una aceleración exponencial, ¿no? Logaritmo neperiano de A para cada una de ellas. Entonces yo necesito el dato de la aceleración y la magnitud. Y esas, desgraciadamente, pues no hace mucho que estamos registrando aceleraciones. Entonces en el mundo hay registros, pero no hay muchos, ¿no? Entonces ahí falta alimentar para tener esta ley de atenuación, dada una magnitud en Ica, en Pisco, ¿no? Magnitud 8, distancia 300 kilómetros, ¿qué aceleración se registró en Lima? Ahí está, ese es un dato para sacar la ley de atenuación. Entonces, con las fuentes, a cada fuente tengo mi ley de recurrencia y la relación de atenuación, hago un análisis probabilístico, hago una distribución de Poisson y saco punto por punto, ¿no? Dónde y qué aceleración va a ser en tal sitio para un cierto tiempo. Y sale un mapa, ¿no? Entonces aquí en resumen dice, se identifican zonas sismogénicas según la información del catálogo sísmico. Listado sismos históricos. A cada zona sismogénica se le asigna una ley de recurrencia. Ya.
Según Gutenberg, acá te he puesto una foto de Gutenberg, logaritmo de n igual a menos bn, donde n es el número de sismos mayor que m, de una magnitud mayor que m. A mide la debilidad de la corteza, es la ordenada en el origen. B mide la importancia de los sismos fuertes. ¿Y qué nos dan? Se estima el parámetro sísmico, que yo quiero. Algunos dicen aceleración, otros dicen velocidad, desplazamiento, intensidad, para el sitio en estudio, usando leyes de atenuación. Entonces, esto se hace para un sitio. Y si yo quiero sacar un mapa, tengo que hacer pues para muchos sitios, muchos puntos, como cuando se hace en topografía. Tienen un montón de puntos y después hago las curvas de nivel, ¿no es cierto? Así se hacen estos mapas de peligro sísmico. Hago para un sitio, calculo, para otro sitio, calculo, para otro sitio, calculo. Así. Entonces, con la ley de atenuación voy calculando. Una ley de atenuación es la relación entre la aceleración, la velocidad, el desplazamiento y la magnitud y la distancia. Luego se integran probabilísticamente los resultados en un lapso de tiempo determinado. Ya después vamos a la próxima clase, vamos a ver, no quiero que después ya digo, ya no se acuerdan nada en la próxima vez. ¿No? Vamos a dejarlo ahí. Ya son 28 y 28. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ok, entonces fíjate, ahora y entre ahora y en la próxima clase del lunes, vamos a hacer ya hemos visto efectos de los sismos, estamos haciendo peligro sísmico, vulnerabilidad estructural, eso, ¿no? Entonces, para la práctica del día martes. ¿Ya? Por favor, lean estas transparencias, están en el aula virtual. Y nos falta ver el día lunes, terminarlo de peligro y verlo de vulnerabilidad, que es principalmente cómo se dañan las construcciones. ¿No? Y yo les he pedido que vean la lectura, para complementarlo, la lectura del libro del profesor Kuroiwa, tiene cantidad de fotos, así que tienen que dedicarse a ver estas fotos para completar lo que estamos haciendo en la clase. Muy bien, entonces vamos a detener.